Los fundamentos de la formación de las imágenes radiológicas tenemos que verlos desde el principio. Y tenemos en primer lugar que rendir un pequeño homenaje a este hombre, Wilhelm Conrad Röntgen, ya que él fue quien descubrió esta forma de hacer imágenes. Él fue quien dio ese paso para poder tener una metodología, para poder observar hacia el interior del cuerpo humano sin abrirlo, cosa que se le ha venido buscando desde los tiempos de Andrés Besario, cuando clandestinamente abría los cadáveres que ocultaba de los cementerios para poderlos estudiar en su interior. Y pues desde esos tiempos hasta el siglo XIX se buscaba la manera de ver hacia el interior del cuerpo humano sin necesidad de una incisión. Y pues este físico alemán, nacido en 1845, a los 24 años obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Zúrich y llevó a cabo el descubrimiento de los rayos X cuando él era rector de la Universidad de Karlsruhe. Él tenía entonces 45 años de edad. No, está bloqueado porque cambiaron las claves. Dejaron esa situación, dejo la actividad. Bueno, el 8 de noviembre de 1895 es la fecha que nosotros consideramos y que nosotros celebramos el descubrimiento de los rayos X. 8 de noviembre de 1895. En ese día, Röntgen estaba trabajando en su laboratorio y quiso observar la forma en que los rayos catódicos trabajaban. Él estuvo elaborando con el tubo de rayos catódicos, un tubo que en ese tiempo Hilton y Crookes estaban promocionando como una parte de sus inventos, pero el tubo de rayos catódicos era una curiosidad científica. Era un tubo de vidrio sellado que no tenía una aplicación práctica en ningún tipo de aparato, para ningún tipo de aplicación. Y se trataba de buscar alguna forma de aprovechar la energía del tubo de rayos catódicos. Röntgen experimentaba con estos tubos y trataba de encontrar esa aplicación. Una noche Röntgen cubrió con un cartón negro este tubo de rayos catódicos y trató de buscar alguna forma en que estos rayos afectaran al entorno. Este tubo es una ampolla de vidrio sellada al alto vacío que tiene un polo eléctrico positivo en un lugar y un polo eléctrico negativo en otro. Cuando se le aplicaba corriente eléctrica a este tubo, lo que pasaba era que fluorescía en color verdoso hacia el exterior y esta veletita de hojalata que estaba en su interior proyectaba una sombra aquí en la superficie. Entonces, Röntgen trataba de explicar qué cosa eran los rayos catódicos y para qué pudiera servir un artefacto como este, que al aplicarle corriente eléctrica emitía luz verde y producía una sombra de esta veleta hacia adelante. Más adelante esto evolucionó a los cinescopios de las televisiones anteriores, no las planas que están ahorita. Los televisores que tenían un cinescopio puntiagudo hacia atrás son una modificación de este tubo de rayos catódicos. Entonces, esa noche cuando Röntgen estaba experimentando con este tubo, notó que al cubrir con un cartón negro este tubo de rayos catódicos, al encenderlo, un cartón que él tenía como 1 metro de distancia, que era un cartón que estaba embadurnado con una sustancia llamada platino cianida de bario, emitía luz. Él encendía el tubo de rayos catódicos aquí y el cartón a la distancia emitía una luz verdosa. Apagaba Röntgen el tubo y el cartón dejaba de emitir luz. Entonces Röntgen se dio cuenta que la energía de los rayos catódicos afectaba al entorno y podía hacer que algunas sustancias emitieran fluorescencia. Eso pues, lo llevó a trabajar intensamente en su laboratorio y a buscar en qué aplicar eso. Entonces durante las siguientes semanas de trabajo arduo,
posteriormente, el 22 de diciembre de 1895, Röntgen ya estaba listo para tomar alguna fotografía y para poder aplicar activamente esta energía. Modificó el tubo de rayos catódicos de tal manera que emitiera una radiación más potente y le pidió a su esposa Berta que le dejase fotografiar su mano. Y esta es lo que se conoce como la primera radiografía del mundo. La mano de la señora Röntgen, donde se ven también los anillos que portaba, y pues es la primera vez que se podía ver hacia el esqueleto humano sin necesidad de abrir la piel. Esto pues marcó ese parteaguas, esa frontera entre el antes y después de la medicina diagnóstica. Esta es la Universidad de Wurzburgo, donde Röntgen era rector al momento del descubrimiento. Y pues en diciembre de 1895 Röntgen escribió su informe que intituló acerca de una nueva clase de rayos. Aquí él nombró a estos rayos como rayos X, porque sabía lo que hacían, pero no sabía bien qué eran, porque en ese tiempo no se tenía una clasificación de este tipo de energía. Actualmente sabemos que los rayos X pertenecen a un tipo de energía que corresponden al espectro electromagnético. En el espectro electromagnético están incluidas energías como la luz visible, las ondas de radio, las microondas y muchas otras, y entre ellas los rayos X. Bueno, pero él los llamó a X porque en ese tiempo no sabía lo que eran, y en virtud del símbolo hebraico de la incógnita. En enero de 1896 se divulgó por telégrafo a todo el mundo el descubrimiento, y pues todo el mundo tomó mucho entusiasmo por esto. Todo el mundo quería aparatos. Röntgen se negó rotundamente a patentar el aparato, se negó rotundamente a que la difusión de la tecnología que él había descubierto tuviera alguna traba. Él quiso que esto se difundiera a todo el mundo, que llegaran aparatos con facilidad a todas partes para que la humanidad pudiera beneficiarse de esto. Rechazó sistemáticamente todo tipo de premios, todo tipo de condecoraciones que se le ofrecieron, y lo único que aceptó fue el primer premio Nobel de Física en 1901. Bueno, ahora hablando del tubo de rayos X hacia a lo que Röntgen trabajó para modificar y llegar a esta tecnología, hablaremos que un equipo de radiología simple en la actualidad consta de 4 partes fundamentales. Primero, hablaríamos del tubo de rayos X. El tubo de rayos X es en el aparato que utilizamos ordinariamente, este cilindro blanco que vemos aquí arriba. Este cilindro blanco es de plomo, es una carcasa, es un cilindro, una protección, donde el tubo de rayos X en realidad queda dentro de él. Ahí en este cilindro de plomo, dentro está el tubo de rayos X, donde se está produciendo la energía con la que vamos a trabajar para poder fotografiar al paciente. Bien, el aparato de forma cúbica que está debajo se llama colimador y sirve para limitar la amplitud del rayo, de tal manera que el rayo que sale de aquí del tubo de rayos X dirigido hacia el paciente no salga en una cantidad amplia innecesariamente. Si nosotros vamos a radiografiar una mano, entonces cerramos unos diafragmas de plomo que tiene el colimador para que solamente caiga hacia el paciente el rayo X en una amplitud necesaria para que la mano sea radiada.
Si vamos a irradiar el tórax, entonces abrimos un poco los diafragmas para irradiar esa área. Y si vamos a irradiar el abdomen, entonces se abren todos los diafragmas y podemos irradiar un área más amplia. Pero no es conveniente, por razones de contaminación hacia el ambiente, que siempre se irradie con un haz amplio. Nosotros tenemos que proteger al paciente limitando el haz de rayos X que se va a utilizar. El pedestal es aquella parte sobre la cual están sujetos tanto el tubo de rayos X como el colímato. Bien. Y por último, pues la mesa radiológica. La mesa radiológica es aquel lugar sobre el cual se coloca el paciente y sobre él podemos nosotros colocar al paciente en diferentes posiciones. Las mesas radiológicas tienen la capacidad de subir, bajar, bascularse para que el paciente llegue a quedar vertical a 45 grados. Son aparatos bastante versátiles que pueden darnos muchas posibilidades. Si el cilindro de Crum que contiene el tubo de rayos X y el colimador, los desarmamos, seríamos esto. El tubo de rayos X está dentro de este cilindro de Crum porque cuando se produce el rayo X en el tubo, este sale disparado en todas direcciones. Pero, dije anteriormente, no debemos contaminar el ambiente con radiación. Entonces, todo el rayo X que se produce del tubo es detenido por este cilindro de plomo, con excepción del rayo X que sale por esta línea, por este pequeño orificio contenido en este cilindro, y desde aquí se dirige el haz de rayos X hacia el paciente. Este haz de rayos X es a su vez colimado, es a su vez limitado por el colimado. Este aparato público que tiene en su interior algunos diafragmas de plomo que son los que van a ayudarnos a que podamos limitar el área que se va a irradiar. Esquemáticamente podemos nosotros representar al tubo de rayos X como este aparato. Esta línea representaría la pared de cristal del tubo de rayos X. Es una ampolla de vidrio sellada al vacío que tiene en uno de sus extremos un polo negativo y en otro de sus extremos un polo positivo. Al polo eléctrico positivo le llamaremos ánodo y al polo eléctrico negativo le llamamos cátodo. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos este tubo de rayos X? Bueno, lo que hacemos es cargar eléctricamente ambos polos. Cuando el técnico posiciona al paciente en la sala de rayos X, él enciende el equipo y tiene en su mano un disparador que tiene dos pasos. El botón tiene dos pasos. Aprieta el primer paso y lo que hace es cargar negativamente este polo y cargar positivamente este polo. ¿Qué ocurre en este momento? Al cargar negativamente nosotros un material, lo que estamos haciendo es que ingresen electrones en grandes cantidades en este material. Los electrones van a ingresar aquí y van a estar circulando constantemente a través de este material a gran velocidad. Aquí todos los átomos de este material, de este metal, están saturados de electrones y hay un gran superávit de ellos, y los electrones sobrantes están circulando constantemente. Esa circulación a través de este delgado filamento hace que los electrones rocen mucho unos contra otros y este filamento se pone caliente al rojo vivo. Del otro lado, al cargar positivamente el ánodo, lo que hacemos es retirar electrones de este material en grandes cantidades y entonces hay un déficit de electrones en esta materia. Hay muchos átomos aquí con órbitas libres que están buscando un electrón que incorporar. Ese déficit de electrones en un polo y el superávit de electrones en otro crea una atracción electromagnética importante. Esa atracción electromagnética que se produce entre un polo y otro del tubo de rayos X se mide en voltaje. Nosotros utilizamos altos voltajes para trabajar con esto. Trabajamos en el orden de los kilovoltios. Es decir, creamos una atracción electromagnética sumamente importante. Y por el otro lado, al dar el técnico
el segundo paso de disparar el rayo, lo que hace es emitir una carga extra de electrones aquí, de tal suerte que la reacción electromagnética entre ambos polos se vuelve tan importante que los electrones ya no pueden mantenerse en su sitio y entonces salen despedidos desde el filamento a través del espacio y golpean el ánodo en un punto, y con ese golpe se produce un resultante de calor y rayos X. El golpe es tan real como una pedrada, es tan real como cualquier proyectil, pero a nivel ultramicroscópico. Entonces, ese impacto entre los electrones que salen desprendidos desde el filamento hacia el ánodo crea un resultante de mucho calor en el tubo de rayos X y rayos X. Como dije en otro momento, los rayos X salen en todas direcciones, pero gran parte de ellos son detenidos por el cilindro de plomo que envuelve al tubo de rayos X, y solamente los rayos X que logran salir por la ventanita del cilindro de plomo son los que llegan hacia el paciente y son los que nos van a resultar de utilidad. Entonces, este golpe genera un 99% de calor y un 1% de rayos X. Este 1% de la energía resultante de este impacto es suficiente para que nosotros podamos producir imágenes diagnósticas. En general, esta es la cámara fotográfica, por decirlo en un término simple, con la que vamos a obtener radiografías. Estos tubos de rayos X eran tubos que se utilizaron hasta hace algunos 20 años. Estos tubos eran tubos muy simples que fueron en realidad lo que Röntgen diseñó, donde existe un ánodo, pero el ánodo es fijo. Este ánodo, hecho de cobre con una plaquita de un metal llamado tungsteno aquí en la superficie, es el polo positivo, y el polo negativo es este otro polo que tiene en su interior el filamento del cual se van a desprender los electrones para chocar contra el ánodo. Este ánodo tenía la desventaja de que como el golpe el cátodo y el golpe de los electrones contra el ánodo se iba a producir siempre en el mismo punto, de tal suerte que en unos cuantos meses la plaquita de tungsteno se deterioraba, se volvía rugosa y ya no era útil el tubo de rayos X. Se necesitaba hacer algo para alargarle la vida al aparato. Entonces se diseñó el tubo de rayos X que se utiliza en la actualidad. Es este es el tubo moderno que la mayoría de los equipos utilizan. Ya el tubo con el ánodo fijo, que acabamos de ver, ya dejó de fabricarse, y los aparatos actualmente utilizan esto. El ánodo se volvió giratorio. Entonces, el ánodo que antiguamente estaba fijo frente al cátodo se convirtió en un disco de tungsteno, que al encenderse el tubo de rayos X gira rápidamente. Entonces los rayos X que se producen, los electrones que salen desde el cátodo y golpean al ánodo, van a golpear al ánodo en un punto diferente cada vez porque el disco está girando. Entonces el disco se va a deteriorar con mucha mayor lentitud que en el tubo de ánodo fijo. Y por esa razón, pues estos tubos tienen una vida promedio de unos 5 años, y pues nos ha tocado en el IMSS ver equipos con funcionamiento de hasta de 15 años con este tipo de tubo de rayos. Entonces Röntgen describió en su informe algunas de las características de los rayos X, que tenían poder de penetración. El poder de penetración de la materia, al salir los rayos X desde el tubo, pueden traspasar la mayor parte de la materia, excepto algunos materiales como es el caso del plomo, pero la mayor parte de la materia va a ser atravesada por ellos y un remanente va a salir del cuerpo.
del cuerpo del paciente y va a poder ser radiografiado. Que tienen efecto fluorescente, es decir, algunos materiales emiten luz al estar en contacto con los rayos X, y eso fue precisamente la característica que llevó a Röntgen a descubrir este tipo de energía. Que tienen efecto fotográfico, es decir, que los rayos X, al exponerse a emulsiones fotográficas, van a cambiar estas emulsiones y van a producirse imágenes impresas en ellas. Los rayos X pueden producir fotografías o bien pueden crear efecto de ionización sobre algunas materias. Entonces, este efecto ionizante y este efecto fotográfico es lo que nos da lugar a poder grabar imágenes en algunos materiales. El efecto fotográfico era lo que antiguamente utilizábamos en las radiografías, como las conocíamos, las radiografías de acetato, que tenía el rayo X que llegar, pasar a través del paciente, llegar a un chasis que contenía la película, luego esta película era pasada por químicos reveladores y ya teníamos la imagen. Lo que se utiliza en la actualidad es la radiografía digital, en donde los rayos X atraviesan al paciente, pero llegan a detectores especiales de radiación. Esos detectores especiales de radiación son cristales especializados que se ionizan al contacto con los rayos X, producen electricidad y eso es captado por un computador y con ello se reconstruye la imagen en un monitor de televisión. Posteriormente, Röntgen descubrió el efecto biológico. El efecto biológico es algo que pues, es nocivo en el ser humano. Röntgen describió 4 cosas en su informe porque él era físico, no era médico. Los médicos militares alemanes, al hacer mucha experimentación con radiografías, notaron que sus reclutas y sus pacientes que eran radiografiados constantemente empezaron a desarrollar quemaduras. Y eso fue lo que llevó al estudio más profundo sobre los peligros que encerraba la radiación X. Röntgen no fue afectado porque en su laboratorio, por comodidad, se fabricó un escritorio de zinc y ese metal, el zinc, lo protegió inadvertidamente de la radiación que él estaba produciendo con los rayos X. Por eso él no fue quemado, pero muchos médicos primeros, muchos radiólogos de la primera generación sí tuvieron quemaduras importantes. Ahora, pasando ya propiamente a las imágenes, primero tenemos que designar cuál es la terminología que vamos a emplear y cuáles son las densidades fundamentales que una radiografía nos muestra. Miren, la terminología primera que vamos a utilizar son dos palabras, básicamente. Bueno, primero tenemos que determinar que vamos a emplear de ahora en adelante la palabra radiolúcido y radiopaco. Radiolúcido lo utilizaremos para estructuras que se observan en tonalidades gris oscuro o en tonalidad negra. Y radiopaco lo vamos a utilizar para estructuras que se observen en tonalidades gris claro o blanco, en cualquier radiografía que veamos. De tal manera que donde veamos tonalidades oscuras o tonalidades negras, vamos a decir que ahí hay una imagen radiolúcida. Y donde veamos imágenes claras o imágenes blancas, vamos a hablar de que ahí hay densidades radiológicas radiopacas. Aquí hay radiolucidez, aquí hay radiolucidez, esto es radiolúcido, esto es radiolúcido. En cambio, esta imagen del corazón es radiopaca, esta imagen del hígado es radiopaca, las imágenes de los huesos le denominamos radiopacas. ¿Bien? Entonces, las densidades fundamentales que vamos a ver en cualquier radiografía van a ser 5 tonalidades, que van desde el blanco hasta el negro. Hablamos de una densidad aire, que es lo más radiolúcido. Lo más negro que vamos a ver en una radiografía es el aire. Entonces, aquí es un matraz
el cual contiene algo de agua, se le puso algo de aceite encima, el aceite sobrenada sobre el agua, se dejó algo de aire en este matraz, con una cinta scotch se pegó una llave sobre el matraz y hay una mano sosteniendo este matraz. Entonces aquí vemos diferentes tonalidades de gris que nos representan muy fielmente las diferentes tonalidades de los tejidos del cuerpo. Entonces esta es la densidad aire, lo más radiolúcido que encontramos en una radiografía. Enseguida, el número 2 nos representa la tonalidad grasa. Bien, entonces el aceite que sobrenadaba sobre el agua nos da este tono de gris, menos negro que el aire, pero gris oscuro al fin, y a eso es a lo que le vamos a llamar densidad radiológica grasa. La densidad radiológica agua, esto es la densidad con la que vamos a ver en las radiografías la mayor parte de los tejidos blancos en una radiografía. Hablamos de músculos, hablamos de órganos y muy bien, entonces ahí tenemos las 5 densidades, la densidad aire, la densidad grasa, la densidad agua, la densidad metálica en la llave y la densidad ósea en los huesos de la mano. Podemos notar la diferencia de blancura entre el metal y el agua. Eso es importante en una radiografía para poder nosotros tener en cuenta eso al momento de hacer la interpretación. Bien, entonces las densidades fundamentales que vamos a encontrar son radiolucidez y radiopacidad. Algo pasa con este cambiador. Bien, entonces aquí vamos a ver imágenes de radiolucidez. A ver, la siguiente. Ahí hay una radiolucidez, otra radiolucidez, otra más y otra más. Muy bien, ahora imágenes radiopacas en esta radiografía del abdomen, el hueso, otro, la cresta ilíaca, el músculo psoas, es una forma de radioopacidad, y la imagen del hígado. Como pueden ver, las radiolucideces y las radiopacidades no tienen que ser todas blancas brillantes, tienen diferentes tonalidades, pero si se aproxima al oscuro, como esto, como esta imagen que está aquí, o como esta otra, le llamamos radiolúcido. Si se aproxima a lo claro, como esto, como este músculo, o como el hígado, entonces le llamamos radiopaco. Adelante. Ahora, entrando ya propiamente en las imágenes del tórax, adelante. Hablaremos de la imagen del tórax porque es con mucho una de las principales que se utilizan en la práctica diaria. El paciente debe estar sentado, de pie o sentado. No es correcto que les presenten una radiografía del tórax con el paciente en decúbito. Siempre que sea posible, debe de tomarse la radiografía con el paciente de pie o sentado, debido a que con ello el paciente puede posicionarse correctamente, el paciente puede respirar correctamente y las estructuras que vamos a ver en la radiografía estarán adecuadamente colocadas para su interpretación. Si el paciente está en decúbito, entonces no se va a poder hacer este posicionamiento correcto y no se va a poder dar un diagnóstico adecuado. Entonces el pecho del paciente debe estar apoyado sobre el chasis, con los hombros hacia adelante. Aquí está el detector de radiación, el paciente se apoya hacia adelante sobre él, los hombros hacia adelante, y el rayo X ingresa desde atrás del paciente y sale por delante de él. Por eso se le llama póstero anterior. En relación con cómo viaja el rayo X ingresó posteriormente y salió anteriormente del paciente. Por eso se le llama rayo X. Se le llama también tele de tórax a esta radiografía, debido a que la mayoría de las radiografías, al tomarse, se coloca el tubo de rayos X a una distancia de 1 metro.
de donde esté el paciente, donde esté la pieza del paciente que vamos a radiografiar. Pero en este caso, el tubo de rayos X se coloca más lejos, se coloca a unos 80 metros del punto que vamos a radiografiar. Por eso, al colocarse el tubo de rayos X más lejos, le designa como tele de tórax, o una radiografía del tórax lejana. Adelante. Bien, primero tenemos que ver, cuando nos presenten una placa de tórax, que el paciente haya sido correctamente centrado. Es decir, que el paciente esté totalmente colocado viendo hacia adelante, no rotado hacia un lado ni hacia el otro. Para eso, adelante. Primero tenemos que ver el borde de las epífisis claviculares. Adelante. Es decir, adelante. Ese borde, adelante, y ese borde. Este borde clavicular, esta línea que vemos aquí, es el borde de la epífisis de esta clavícula. Y esta línea que vemos acá es el borde de esta otra clavícula. Estas dos tienen que estar a la misma distancia, adelante, que las apófisis espinosas. Adelante. Esta es una de las apófisis espinosas, esta es otra, esta es otra. Como vemos, esta apófisis espinosa y este borde clavicular están aproximadamente a la misma distancia que esta apófisis espinosa y este borde clavicular. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder saber si un paciente fue colocado centrado adecuadamente o está rotado hacia un lado o hacia el otro. Bien, adelante. ¿Otra más? Un centrado incorrecto sería este. Adelante. Miren, adelante. Este borde clavicular y este otro. Vean que este borde clavicular está por fuera de la columna vertebral. Este otro no. Este otro borde clavicular está encima de la columna vertebral. Adelante. Y esa es la apófisis espinosa. Entonces, esta apófisis espinosa está más cerca de este borde clavicular y está más lejos de este. Por esa razón decimos que esta placa está rotada. Eso puede acarrear problemas en un momento dado en algunos pacientes que ustedes necesiten evaluar los cilios pulmonares o que ustedes necesiten medir correctamente el tamaño cardíaco. Les va a dar una medida incorrecta si el paciente está rotado. Es por eso que siempre lo primero que tenemos que fijarnos es que la placa venga con un centrado correcto. Bien, adelante. Luego vamos a fijarnos en la penetración, es decir, la cantidad de radiación que se le administró al paciente para que el rayo X lo atravesara con efectividad y tomar una imagen correcta. Para eso nos vamos a fijar, adelante, en que deben verse solo las primeras 4 vértebras dorsales. Adelante. Adelante. Esas 4. Vean, esto es un cuerpo vertebral, esto es otro y otro. Más o menos estamos al nivel del botón aórtico. Del botón aórtico hacia arriba tenemos que ver con claridad los cuerpos vertebrales. De ahí hacia abajo ya no los vemos con claridad o no debemos verlos. ¿Sí? Eso es lo correcto. Si ustedes ven con claridad los cuerpos vertebrales acá sobrepuestos con la silueta del corazón, entonces esa radiografía no tiene la cantidad de radiación adecuada, tiene radiación excedida. Esto es importante para ver el contraste radiológico adecuado entre las estructuras. Adelante. El adecuado contraste entre los pulmones, los vasos sanguíneos, los huesos y los tejidos blandos que veamos aquí dependen de que se haya utilizado una cantidad de radiación correcta. Si se utilizó de más o se utilizó de menos, vamos a ver imágenes que no nos van a ayudar a hacer un diagnóstico correcto. Con ejemplos de esto, adelante. Una imagen con demasiada radiación y acá una imagen con menos radiación de la normal. ¿Por qué sabemos que tiene radiación excedida? Porque los cuerpos vertebrales, aquí otro y hasta abajo, en sobreposición con la imagen del corazón. Vean que la imagen del corazón tiene bordes borrosos. Esto, y además de que no vemos vasos sanguíneos en el interior del pulmón, solamente vemos la negrura del aire y se insinúan las costillas aquí, pero no vemos los vasos sanguíneos. Eso no es correcto.
tenemos que ver los vasos sanguíneos dentro del área pulmonar. Y la demasiada radiación no nos permite hacer eso. Cuando hay radiación en menor cantidad, noten que los cuerpos vertebrales por encima del botón aórtico están borrosos, porque el rayo X no logró atravesarlos con efectividad y entonces gran parte de la radiación se quedó en los tejidos. Muy poquita radiación logró salir del paciente y muy poquita radiación es la que detectó la máquina para poder reconstruir la imagen. No tenemos aquí información suficiente y acá tenemos información de más. No hay aquí información correcta. Adelante. Luego, ya que vimos que el paciente está adecuadamente centrado y que la radiación que se utilizó fue la correcta, entonces vamos a fijarnos ahora en los tejidos blandos. En cualquier radiografía, estamos utilizando básicamente el tórax, pero esto vale para cualquier radiografía. Entonces, en cualquier radiografía, en los tejidos blandos que observemos, como estos o como estos, vamos nosotros a fijarnos, adelante, en que su densidad radiológica sea la densidad radiológica agua, la densidad radiológica acuosa que vimos en el macrán, ¿sí? Entonces podemos ver cómo este grado de radiopacidad corresponde a esa densidad radiológica. Adelante. Que tengan simetría, que los tejidos blandos que vemos en un lado se parezcan a los que vemos en otro, que los que vemos en una cara de un antebrazo se parezcan a los de la cara contraria. Eso es que sean simétricos. Adelante. Que no tengan calcificaciones. Adelante. Que no tengan cuerpos extraños. Los metálicos son los que son visibles aquí. Adelante. Y que no tengan gas. El enfisema de los tejidos blandos, los cuerpos extraños metálicos y las calcificaciones en los tejidos blandos no son normales. Esas tres cosas son las que uno tiene que buscar cuando evalúa los tejidos blandos en cualquier radiografía. ¿Qué vamos a buscar? A ver, ¿cómo se ven estos? Adelante. Calcificaciones de los tejidos blandos, vamos a ver imágenes como estas. Esta radiopacidad pequeña, esta otra y todas estas, las del otro lado también. Aquí hay una magnificación. Vean, esta es una calcificación, otra. Pueden ver que su grado de radiopacidad es similar a la de los huesos. Estas son calcificaciones producidas en el interior de los tejidos blandos. Esas no son normales. Eso es lo que hay que buscar, que no tengan los tejidos blandos. Adelante. Cuerpos extraños. Por ejemplo, este proyectil de arma de fuego, alojado acá a nivel del área glútea. Esta estructura metálica que vemos aquí. Y estos otros clavos metálicos, en este caso, nos sirven para ver la diferencia de radiopacidad entre el metal y el hueso. Vean que el hueso brilla menos en la radiografía que el metal. Es clara la diferencia. Entonces podemos fácilmente distinguir cuerpos extraños metálicos por su gran radiopacidad. Adelante. Y el gas en los tejidos blandos, que generalmente viene por complicaciones de alguna otra enfermedad, una herida penetrante que dejó entrar aire atmosférico, una infección importante por microorganismos productores de gas en los tejidos blandos, en fin, alguna fistulización. Y pues lo que vamos a ver es una radiolucidez que generalmente se extiende por la trayectoria de las fascias en los tejidos blandos. Y podemos ver una imagen como esta. Vean, esta imagen lineal muy radiolúcida que se extiende por fuera de las costillas. Este pulmón tiene mucha radiopacidad, tiene una patología importante, pero además hizo una fistulización hacia los tejidos blandos y aquí se depositó aire. En una magnificación de esta zona podemos ver claramente la radiolucidez de los tejidos blandos. Esas tres cosas es lo que le buscamos a los tejidos blandos en cualquier radiografía que veamos. Cuerpos extraños, gas, calcificación. Adelante. Una vez que ya vimos los tejidos blandos, vimos que no tengan estos datos patológicos, que son simétricos, que tienen su densidad radiológica adecuada, entonces vamos a ver las estructuras óseas. Y en cualquier radiografía, en las estructuras óseas buscamos, adelante,
su mineralización, que su cantidad de calcio no sea de más ni de menos, sino que tengan una mineralización adecuada, adelante, que su situación, adelante, su forma, adelante, su tamaño sean normales y su integridad. Por nuestros conocimientos de anatomía que todos tenemos, podemos perfectamente saber que la situación, la forma, el tamaño y la integridad de cualquiera de los huesos que veamos aquí es la correcta. Podemos distinguir las clavículas, las costillas y las vértebras y los omóplatos en esta radiografía. Igualmente pudiera hacer una radiografía de rodilla, de pie, de manos, etc. Y nuestro conocimiento de la anatomía ósea nos permite distinguir estos elementos. Pero, adelante, hay que ver también los espacios articulares en radiografía. Entonces, básicamente la mineralización y los espacios articulares, ¿cómo los vamos a ver? Adelante. La mineralización ósea la vamos a medir subjetivamente en base a, adelante, la corteza ósea que sea nítida. Bien, cada costilla tiene un borde más radiopaco que su centro. El borde más radiopaco es su cortical. Esa cortical debe ser visible nítidamente. Adelante. Lo mismo pasa con la clavícula. Vean que tiene un centro más radiolúcido y un borde más radiopaco. Este borde más radiopaco es la cortical. Cuando el paciente tiene pérdida de la mineralización ósea, las corticales se adelgazan y pueden incluso dejar de verse. Y la parte central, la parte radiolúcida de la médula del hueso, se vuelve más amplia y ocupa toda la amplitud ósea. Es así como podemos nosotros darnos cuenta de si el paciente tiene una mineralización ósea adecuada o no. Adelante. En una vértebra podemos ver aquí el borde del cuerpo vertebral, que es perfectamente visible, es decir, su cortical está muy bien definida. Adelante. Y podemos ver muy bien el contorno de cada uno de los pedículos de estos vértebras. Este contorno que vemos aquí radiopaco, esto, cada uno de estos bordes radiopacos que vemos aquí, como este, estos son datos que nos hablan de que hay una mineralización ósea adecuada. Adelante. Otra forma de medir la mineralización ósea es a través de la trabeculación. Es decir, un hueso como esta epífisis distal del fémur o esta epífisis proximal de la tibia tienen un rayado vertical. Notamos que hay un rayado fino en estas epífisis. Esas son las trabéculas óseas. Cuando este rayado no se ve, cuando el hueso se ve muy radiolúcido, se ve muy transparente, entonces la mineralización ósea se ha disminuido. Adelante. En la trabeculación ósea, adelante, como este rayado, adelante, y este rayado tienen que verse claramente. Si eso no se ve, entonces el paciente tiene una disminución en la mineralización. Lo mismo, si vemos que gran parte del hueso o todo el hueso parece corteza, es decir, que se parece a esta densidad radiológica, a esta corteza muy densa, entonces este paciente tendría una mineralización ósea aumentada. Adelante. Y los espacios articulares son espacios que siempre deben verse. Toda articulación, por pequeña que sea, tiene que mostrarnos en la radiografía un espacio entre hueso y hueso. No es normal que los huesos hagan contacto entre sí en una radiografía. De tal manera que entre la clavícula y el acromion tiene que haber una hendidura, un espacio radiolúcido. Entre la epífisis del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula tiene que verse una hendidura radiolúcida. Lo mismo acá, entre el fémur y la tibia, vemos el espacio radiolúcido que queda entre un hueso y el otro. Hay cojinetes cartilaginosos que están manteniendo ese espacio. Pero cuando estos huesos llegan a hacer contacto uno con el otro, entonces ahí esos cojinetes de cartílago se han desgastado y ahí hay un problema para ese paciente. ¿Bien? En la mano, vean, la mano tiene articulaciones pequeñas. En el carpo
podemos ver que cada hueso del carpo está separado del siguiente por una delgada hendidura radiolúcida. Esas hendiduras deben de ser visibles en todo momento, en toda radiografía. Hay muchas enfermedades de tipo degenerativo, de tipo autoinmune, que desgastan esos cartílagos y hacen que estos huesos se unan uno con el otro. Y eso es patológico. Vean que entre las falanges también hay delgados espacios radiolúcidos que estamos obligados a ver. ¿Bien? Adelante. Bien, dejando de lado entonces los tejidos blandos y las estructuras óseas, ahora hablaremos propiamente de las estructuras del tórax. Empezamos con las estructuras cardiovasculares, el callado aórtico, la arteria pulmonar principal y el corazón, así como los hilos pulmonares. Adelante. Vean, aquí en este lugar vemos una saliente curva que corresponde al callado aórtico. El callado aórtico que sale desde el ventrículo izquierdo, sube por aquí, da la vuelta aquí arriba y luego baja por detrás del corazón. Al dar la vuelta aquí el callado aórtico, ese podemos verlo aquí. Debajo de él hay otra pequeña joroba vascular, en ese lugar que corresponde a la arteria pulmonar principal. Esta emerge desde el ventrículo derecho, sube por aquí, da la vuelta en este lugar y aquí se bifurca en la rama derecha y la rama izquierda. Bueno, aquí antes de bifurcarse podemos ver su contorno. Este es el contorno de la arteria pulmonar principal. Adelante. En el corazón podemos distinguirle el área del ventrículo izquierdo, adelante, el área correspondiente al ventrículo derecho, lo que sería el piso del área visible del corazón en esta perspectiva, y este otro borde derecho que corresponde a la aurícula de ese lado. Aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Nos falta la aurícula izquierda. Esa en esta proyección no es visible debido a que queda detrás de todo esto. Por esa razón, en una tele de tórax, la aurícula izquierda no es valorable. Adelante. Por aquí podemos ver el hilo pulmonar del lado derecho y el hilo pulmonar del lado izquierdo. Dijimos que de aquí del ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar, da la vuelta en este lugar y aquí se ramifica. Esta ramificación ingresa en el pulmón aquí y enseguida da una rama hacia arriba y otra rama hacia abajo larga, y desde ahí múltiples ramas vasculares que se extienden por el pulmón en un sentido radial desde el hilo. Vean, aquí cada una de estas líneas radiopacas finas son vasos sanguíneos. A esto me refería hace rato cuando dije que los vasos sanguíneos deben de verse dentro de los campos de los pulmones. Si no los vemos, no es correcto. Adelante. El diafragma. El diafragma lo vamos a dividir para fines anatómicos en dos mitades, un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo. Cada hemidiafragma forma a su vez unos ángulos con la parrilla costal y con el corazón. A esto le llamamos los senos cardiofrénicos, adelante, y los ángulos o senos costofrénicos. Este ángulo que está aquí y este otro, así como el ángulo formado por el corazón y el diafragma, debemos de verlos en todas las radiografías de tórax. Si alguno de esos senos no se puede ver, hay que investigar por qué. Porque los senos costo y cardiofrénicos debemos de verlos en todo paciente, en toda radiografía de tórax, siempre que se haya tomado con la técnica adecuada. Adelante. La tráquea es una estructura radiolúcida por su contenido aéreo, que tiene una forma cilíndrica y está situada centralmente. Ahí la vemos. Este espacio, esta línea radiolúcida que viene aquí, corresponde al aire contenido en la tráquea. En algunos pacientes se va a ver más prominente, en otros pacientes se va a batallar un poco para verla. Esto varía mucho de persona a persona. Pero siempre hay que buscarla en el centro de la columna vertebral, aquí una columna aérea radiolúcida que baje hasta aquí y se ramifique en sus dos bronquios principales. Adelante. Los pulmones pues son obviamente por el contenido aéreo de ellos radiolúcidos y ocupan la mayor parte del tórax. Deben tener una expansión
total en el emitórax que le corresponde, deben de estar completamente aireados y deben de verse dentro de ellos aire radiolúcido, las costillas y los vasos sanguíneos que surgen desde los hilos pulmonares. No debe de haber nada más los campos pulmonares: aire, costillas y vasos sanguíneos. Cualquier otra cosa que veamos ahí está de más. Bien, aquí nada más hay que hacer una aclaración. Cuando nosotros escuchamos el aire, la respiración del paciente a través del estetoscopio, le llamamos ventilación, pero en radiografía el término correcto es aireación. Aireación. Al ver los pulmones completamente llenos con aire, decimos que están bien aireados. ¿Sí? No es correcto decir bien ventilados. ¿Bien? Como fines de terminología de cada área. Adelante. Entonces, resumiendo, el orden de interpretación de una tele de tórax, debemos de empezar por los tejidos blandos. Ya sabemos qué buscar en ellos: las estructuras óseas, las estructuras cardiovasculares, el diafragma, la tráquea y los pulmones. Esos 6 puntos, básicamente, es lo que tenemos que buscar, y ya con ello podemos tener una excelente guía para llegar a cualquier diagnóstico. Siempre les recomendamos que cuando lean una radiografía, cualquiera que sea, acostúmbrense a leerla siempre en el mismo orden. Este es el orden que nosotros les sugerimos, pero cualquiera de ustedes puede variarlo a su gusto. La condición es que siempre lea la radiografía igual. De esa manera no se les va a pasar nada, porque siempre existe la tentación de que ve uno una lesión muy importante en algún lugar y se va directo a la lesión, y luego se le pasan a uno ver otras estructuras y se pasan detalles pequeños. Por eso es mejor empezar por donde empezamos siempre y describir la lesión cuando le toque, y de esa manera siempre vamos a tener una lectura adecuada de todas las radiografías y no vamos a perder diagnósticos por pequeña que sea la imagen de interés. Adelante. Pasando a la imagen lateral del tórax, vamos a ver la anatomía que vimos ahorita, pero desde otra perspectiva. El tener una imagen posterior-anterior y una imagen lateral también nos permite situar muy bien la lesión en el espacio, porque una tele de tórax, como la vimos ahorita, nos permite saber qué tan arriba o qué tan abajo, y qué tan a la derecha y qué tan a la izquierda está una lesión, pero no sabemos qué tan profunda está. Y la placa lateral del tórax es la que nos va a permitir saber qué tan adelante y qué tan atrás está una lesión. Esas dos proyecciones nos orientan muy bien en los 3 ejes del espacio. Ahora, el paciente, igual que en la tele de tórax, debe estar de pie o sentado. El pecho del paciente se apoya de lado contra el detector de radiación y el rayo X penetra por el lado contrario. La distancia entre el tubo de rayos X y el detector de radiación también es de 1,80 metros, por lo tanto también es una tele lateral de tórax. Adelante. La anatomía que vamos a ver en esta radiografía, además de la que ya conocemos, es que en la tele de tórax lateral vamos nosotros a encontrar el esternón en la cara anterior del tórax. Por detrás del esternón vamos a ver en la mayoría de los pacientes esta zona aérea de forma aproximadamente triangular. A esto le llamamos el aire retrocardíaco, o la zona aérea retroesternal, la zona aérea retroesternal, aquí. Una forma aproximadamente triangular en la mayoría de los pacientes. Por debajo y atrás de esta zona aérea encontramos al corazón. Esta es la imagen del corazón visto lateralmente. Y aquí es donde vamos a poder apreciar en su cara posterior a la aurícula izquierda, que fue la que no pudimos apreciar en la tele de tórax. ¿Sí? Este borde posterior del corazón corresponde a la aurícula izquierda. Luego, pues vamos a apreciar una gran zona aérea por detrás del corazón, a la que llamamos zona aérea retrocardíaca. Por debajo vemos el diafragma, y este diafragma ahora forma un ángulo con la pared anterior del tórax y otro ángulo con la pared posterior del tórax.
A este le llamaremos seno anterior y a este le llamaremos seno posterior. En la tele de tórax eran los senos rostofrénicos y cardiofrénicos. Aquí son los senos anterior y posterior. Igual, estos senos siempre deben de verse. En cualquier paciente en que no veamos alguno de ellos, hay que investigar la causa. Adelante. Luego, hablando un poco sobre la placa simple del abdomen, adelante, diremos que en esta placa el paciente normalmente tomamos esta radiografía en decúbito supino. Se abre el colimador totalmente para que el rayo X salga amplio y poder nosotros radiografiar desde el diafragma hasta el pubis del paciente. Se toma la radiografía en expiración. La tele de tórax debe tomarse en inspiración. Inspiración total. El paciente toma aire, lo deja dentro y ahí se dispara el rayo. Aquí es al revés. El paciente toma aire, lo suelta todo, deja de respirar en ese momento y ahí se toma la radiografía. La razón de esto es que el paciente, al hacer una inspiración total, el abdomen normalmente se abomba. Y cuando el paciente expira, el abdomen baja y se hace más delgado. De esa manera el rayo X tiene más posibilidades de atravesar con eficiencia al abdomen que cuando está bombado. Por eso se prefiere tomar la simple del abdomen con el paciente en expiración total. La distancia entre la fuente de rayo X y la película o el detector de rayos X que está aquí abajo es de 1 metro. Esa es la distancia normal a que se toma la mayor parte de la radiografía, excepto las de tórax, en las cuales se aleja el tubo de rayos X. Adelante. El orden de interpretación de una radiografía del abdomen es los tejidos blandos y las estructuras óseas, como lo hicimos en la tele de tórax, y luego buscaríamos al hígado, al vaso, las siluetas de los riñones, los músculos psoas y el colon o todas las imágenes de gas que veamos. Adelante. ¿Cuáles son ellos? Bueno, primero que nada nos llama la atención arriba y a la derecha del paciente esta zona de radiopacidad. Adelante. Esa zona triangular, adelante, corresponde, adelante, al hígado. Esta es la zona donde vamos nosotros a buscar la sombra del hígado, la cual debe tener una radiopacidad homogénea y debe de más o menos coincidir su borde inferior con la parrilla costal. No es adecuado encontrar un hígado que rebase por mucho la parrilla costal hacia abajo del paciente. Adelante. Esta otra radiopacidad que vemos en el otro hipocondrio corresponde al vaso. Es una radiopacidad homogénea, similar a la del hígado, pero de menor tamaño. Adelante. Ahora, ahí encontramos la silueta del riñón derecho. Esta es la imagen donde normalmente encontramos al riñón del lado derecho. El riñón del lado izquierdo, la mayoría de las veces, no está simétrico con este, sino que está un poquito o más arriba o más abajo. Adelante. Luego, encontramos este triángulo de tejido blando que corresponde al músculo psoas del lado derecho. Y, obviamente, en el lado contrario encontramos al otro músculo psoas, los cuales se encuentran a cada lado de la columna lumbar. Y luego encontramos radiolucidez aquí, 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 acá y acá abajo. Todas ellas corresponden a la trayectoria del pulso. Bien, adelante. Vemos ahora sin esquema y con esquema, para que ustedes puedan ver dónde está la silueta del hígado, la silueta del riñón del lado derecho, aquí esquematizada, la silueta del riñón del lado izquierdo, aquí, el vaso, y luego poder seguir todo el trayecto del marco colónico, aquí sin esquema y acá esquematizado. Adelante. Esta es una bibliografía que les recomiendo, que creo que todo médico debe tener, radiólogo o no radiólogo. Esto les va a servir mucho para que puedan tener libros de consulta en cuestiones de imagen diagnóstica. La colección de libros de Pedrosa
Son 4 tomos y pues todos ellos hablan sobre anatomía normal y sobre patología en diagnóstico radiológico. El libro de Fleckenstein utiliza o les enseña anatomía solamente, pero con el método que acabamos de ver en la última imagen. En una página tienen la radiografía y en la página opuesta tienen esa misma radiografía con un esquema sobrepuesto. Y yo creo que este libro les puede ser de mucha utilidad para que reafirmen sus conocimientos sobre anatomía radiológica o anatomía de diagnóstico por imagen. Y el libro de la doctora Nidia Ríos, quien labora aquí en este hospital universitario, también es bastante bueno como un libro de referencia para cuestiones de diagnóstico por imagen. Muy bien, pues este es el material que tenemos para mostrarles esta noche. Si hay alguna pregunta o algún comentario que estén acá.